bienvenido a otro programa de Toda la Escritura. En el día de hoy vamos a hablar de un entendimiento bíblico acerca del sufrimiento. Mucha gente sufre enfermedades, pérdidas de familiares, de amigos, y se preguntan ¿por qué Dios permite la enfermedad y la muerte en este mundo? Y tristemente hoy no se está dando una respuesta bíblica a esto en muchas iglesias, en muchos lugares. Hay mucha confusión en la gente recurre a todo tipo de sanadores, que sean cristianos, entre comillas, o no, pero la gente trata de encontrar una respuesta a su dolor, a su sufrimiento. Y la palabra de Dios tiene esta respuesta. Por eso yo te invito a que podamos ver en la Biblia, vamos a ver tres temas. Primero, ¿cuál es la causa de la enfermedad y el sufrimiento en este mundo? Vamos a ver algunas ideas equivocadas acerca del sufrimiento. Y tercer punto, vamos a ver las promesas de Dios para enfrentar el sufrimiento. Si tienes una Biblia en tu casa, porque esta es la fuente de autoridad, esto es lo que nos va a decir la verdad, te invito a que en este preciso instante puedas buscarla, pausa el video y busca en el libro de Romanos, la epístola del apóstol Pablo de los Romanos, en el capítulo 8, y vamos a leer del versículo 18 al 22. Dice así la palabra de Dios: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, porque el continuo anhelo de la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pues también la misma creación será libertada de la servidumbre de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Vamos a explicar estos versículos. ¿Cuál es la causa de la enfermedad o el sufrimiento en el mundo? El versículo 20 nos dice que toda la creación fue sujetada a vanidad. Esto nos quiere decir que todo lo que vemos, todo el mundo que conocemos, incluyendo las personas, incluyendo los animales, las plantas, todo, absolutamente todo, fue sujetado a algo vano. Y eso fue por causa del pecado, al inicio de la creación, donde el hombre desobedece a Dios y echa a perder toda la creación. En el versículo 21 es mucho más claro en cuanto a qué es el pecado, el culpable de todo el sufrimiento de este mundo, porque nos dice en el versículo 21 que la creación está bajo una servidumbre de corrupción. Corrupción habla del pecado. Y en el versículo 22 nos dice que toda la creación gime a una. Entonces, la respuesta bíblica a por qué hay enfermedades, por qué hay muerte en el mundo, es a causa del pecado. O sea, somos una raza, la raza humana es una raza caída, es una raza apartada de Dios, es una raza que se ha rebelado contra su Creador y eso tiene consecuencias. Dios les dijo, el día que me desobedezcas, le dijo a los primeros padres, Adán y Eva, morirás. Y la muerte entró no solamente en el espíritu, también en el cuerpo. Adán terminó muriendo, si bien duró varios siglos, pero la causa del sufrimiento es, podemos decir, en general el pecado. Pero puede haber una mala interpretación de esto. Hay mucha gente que cae enferma y cree en Dios, es cristiana, y muchas personas le ponen un sentido de culpa a esa persona diciendo es por tu pecado. Mira, voy a demostrar que si bien la Biblia nos dice que el problema general del mundo es el pecado, algunos se preguntan ¿por qué Dios permite esto? Bueno, Dios le dio al hombre esta libertad al principio de la creación de escoger entre bueno o malo, escogió lo malo y estamos pagando esas consecuencias. Si a alguno le parece injusto que paguemos las consecuencias de Adán, yo le quiero recordar que en la Biblia nos dice así que por ese hombre, Adán, todos llegaron a ser pecadores y se arruinó la creación, pero también por la vida de un justo, Jesucristo, que es el Hijo de Dios Santo que murió en la cruz, todos tienen oportunidad de salvación. O sea, por un lado, por un hombre somos condenados, pero también por un hombre que es también Dios, el Señor Jesucristo, podemos ser salvos. Pero quisiera centrarme en este tema del sufrimiento.
las ideas equivocadas, que es el punto número 2 acerca del sufrimiento. Mucha gente anda diciendo y enseña así también a veces en las iglesias que si estás enfermo estás en algún pecado, sí o sí. Yo me pregunto, ¿hay un libro en la Biblia dedicado a refutar esa idea equivocada? Es el libro de Job. ¿En qué pecado estaba Job? Por supuesto, no podemos leer el libro ahora, pero yo te invito a que vos lo leas y vas a ver que Job fue probado por Dios. Satanás quiso destruir su vida bajo el permiso de Dios sin matarlo, pero sí tocando todo lo que tenía. Y cuando vinieron algunos amigos de Job a consolarlo, entre comillas, porque no fueron muy buenos amigos, porque le decía a Job, parafraseando, algo estás ocultando, te rebelaste contra Dios, no sos inocente, te pasa esto por el pecado. Y al final de todo Dios tiene que refutar a esos amigos, ¿sí? Diciendo que había otro propósito de Dios. Entonces, si bien en el mundo en general es por el pecado, los creyentes también pasamos por enfermedades, también pasamos por pérdidas, y ninguna de esas cosas escapa de la voluntad soberana de Dios. Dios está en control de todo, está en cada detalle de su creación. Pero no siempre va a ser por el pecado. O sea, hay casos en el Antiguo Testamento donde el pecado trajo consecuencias, pero también el cristiano está en este mundo caído y va a sufrir enfermedades, los virus, el decaimiento de nuestro cuerpo, siempre vamos a tener algo así. Y la Biblia no nos dice que estemos exentos de enfermedades, esa es otra mentira. Dice, si vos sos cristiano, no tenés que enfermarte, y si te enfermas es porque estás en pecado. Yo voy a leer algo en 2 Timoteo 4:20, que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y fíjate bien lo que dice, para que no te sigan engañando con eso, y aumente tu culpa, y encima que estás mal y enfermo, te sientas peor. Dice, Erasto se quedó en Corintio, es un equipo misionero del apóstol Pablo, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Te lo repito, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a Trófimo, un amigo, parte del equipo ministerial, dejé enfermo en Mileto. Uno dice, pero el apóstol Pablo no sanaba. Sí. ¿Y por qué no lo sanó a este amigo Trófimo que lo dejó enfermo? Después vamos a ver otro tema en esto de toda la Escritura que habla acerca de la sanidad de Dios, pero siempre la sanidad es para glorificar a Dios y también la enfermedad es para glorificar a Dios. Sí, así como lo escuchás, Dios se puede glorificar en una sanidad y Dios también se glorifica en una enfermedad. El apóstol Pablo tenía una especie de enfermedad, no nos aclara la Biblia, pero tenía un aguijón en la carne que oró a Dios 3 veces para que se lo quite, y Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se puede perfeccionar en tu vida, en la enfermedad, en la pérdida de un embarazo, en algún cáncer, en leucemia. Uno dice, ¿cómo se puede glorificar Dios en la enfermedad? Cuando el alma busca a Dios y tiene su destino asegurado en Jesucristo, todo lo que pase acá en este mundo puede enfrentarlo con la mirada puesta en ese Dios que lo consuela. Por lo tanto, las ideas equivocadas acerca del sufrimiento, yo te diría que las descartes. Dios no es un Dios que siempre vas a hacer algo y directamente te va a mandar una enfermedad. Te cuento un ejemplo muy breve. Haciendo evangelización en un parque me encuentro con un matrimonio enfrente de un hospital donde estaba internado su hijo y me decían, está nuestro hijo internado por nuestra culpa. Yo pensé, bueno, ¿le hicieron algo? No, nosotros no seguimos a Dios, nos apartamos en su momento y ahora seguramente está ahí un bebé de 6 meses en el hospital casi agonizando. Tenían una carga muy terrible y esto lo habían escuchado seguramente en la iglesia donde habían ido. Yo les dije, mira, puede pasar 2 cosas. Y a lo mejor también vos que estás escuchando este video te puede pasar esto. Uno dice, esto que me pasa es porque hice las cosas mal. No lo sé. Yo le dije a esa pareja, puede haber aquí también una pareja que sigue a Dios, que ama a Dios, que hizo las cosas, no sé, bien, y que también tiene su hijo en terapia intensiva. Son los 2 extremos de la verdad. No podemos asegurar que siempre va a ser un castigo de Dios. No podemos asegurar
nada de lo que hoy te echan la culpa diciendo es por causa del pecado. Si no, volvemos al libro de Job. No podemos asegurar de que a Job le haya pasado eso porque él estuvo en un pecado específico. El tema es que dentro del marco general del mundo, de este mundo caído, vamos a sufrir enfermedad. Pero yo enfrenté a esta pareja con esta verdad. Ustedes comprenden el Evangelio, le prediqué el Evangelio. Están seguros de que al ir hoy a la presencia de Dios, Dios los va a recibir o los va a condenar. Entonces las personas tienden a centrarse en lo físico como si fuera todo el problema de su existencia. Pero el problema principal del ser humano es su alma. Cuando el creyente en Jesucristo tiene su alma ya en Dios, tiene el problema resuelto y puede enfrentar cualquier dificultad con esperanza. Y las dificultades glorifican a Dios cuando fortalecen la vida del creyente. Punto 3 es las promesas de Dios para enfrentar el sufrimiento. No te voy a decir una mentira como pare de sufrir. Hay cierta secta, podemos decir, porque no considero que sean parte del cristianismo evangélico, que ocupa nuestro canal de Rosario de televisión a medianoche para decirte pare de sufrir. Realmente me da asco la forma en que manipulan el evangelio, manipulan a la gente y obviamente ellos cierran la Biblia y si usan algún versículo es para mentirte, simplemente y llanamente para mentirte y engañarte y así condenan muchas almas al infierno. Son una maquinita de producir condenados. Ahora, la Biblia no dice pare de sufrir. Al contrario, te dice sufrirás. En el mundo tendréis aflicción, lo dice el Señor Jesucristo. No lo viene a decir cualquier persona, dice en el mundo tendréis aflicción, dice Juan 16:3, pero dice confiad, yo he vencido al mundo. La vida cristiana no es color de rosa. La vida cristiana no es estar libre de enfermedades y ser próspero. La vida cristiana es conocer a Cristo, tomar su cruz, seguirlo y seguirlo con gozo porque tenemos una gloriosa esperanza. Volvemos a los versículos de Romanos. En el versículo 18 dice, las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria venidera. ¿Te das cuenta que cuando un creyente ya tiene su destino asegurado en el cielo con Dios, y imagina esa gloria, piensan que un día estará allí con Jesucristo para alabarlo, para estar para siempre con Él, y uno mira la enfermedad, mira lo que está pasando aquí, ¿qué mejor verdad bíblica es que levantes tu alma y puedas ver la gloria venidera por los ojos de la fe y decir, yo un día voy a estar con mi Señor, aunque aquí esté sufriendo, Él me promete que me llevará a un lugar donde Él enjugará mi lágrima, donde no habrá más dolor, donde no habrá más pecado, ni decadencia, ni achaques, ni nada. También nos dice en el versículo 20 que el que sujetó las cosas a la vanidad por el pecado, el juicio de Dios sobre el mundo, Él también dio una esperanza. En el final del 20 dice eso. Y en el 21 dice esto, que esta creación, si bien gime a una, será libertada en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Este mundo que hoy vemos que cada vez está peor en lo moral, en lo ecológico, en todas las cosas está realmente cada vez más calamitoso. Un día Dios va a venir a hacer un juicio con este mundo, pero los hijos de Dios, aquellos que creyeron en Jesucristo, van a disfrutar de esta libertad gloriosa y Dios va a hacer una nueva creación, nos dice en el libro de Apocalipsis, un cielo nuevo, una tierra nueva. Y realmente lo grandioso de esa nueva creación es que no vamos a necesitar el sol, porque Dios será su lumbrera, Dios será el que alumbre de día y noche. El Cordero, Cristo, va a ser, dice, su lumbrera. Entonces, repasando, el sufrimiento en el mundo es por causa del pecado. Y ni los que no creen en Dios y los que creen en Dios estamos exentos de esto. Estamos todos bajo una misma regla. Pero el Dios soberano mira a sus hijos de una manera diferente. Segundo, no siempre va a ser por causa de un pecado. A veces Dios corrige el pecado quizás mandando alguna prueba y te hace crecer, pero no es una regla que uno pueda hacer sentir culpable a la persona es porque estás en pecado. Los cristianos también estamos enfermos. Pablo dejó a su compañero enfermo y la enfermedad es parte de la vida y aún en la enfermedad vos que estás sufriendo
podés glorificar a Dios en medio de la enfermedad. El mundo no puede hacerlo. El mundo cae en desesperación. Pero vos que conoces a Cristo podés hacerlo. Y si no lo conoces, te invito a que te acerques a la Biblia y puedas buscar que la salvación del alma está en Cristo. Este cuerpo se va desgastando día a día, dice la palabra de Dios, pero el que cree en Cristo, su espíritu se renueva de día a día. Y te recuerdo el último punto, hay una esperanza gloriosa. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la eternidad, las cosas de aquí abajo se hacen más pequeñas. Entonces yo te quiero alentar que si estás pasando una prueba de enfermedad, no le atribuyas esto a lo que quizás te hayan dicho de manera automática e irresponsable. Yo diría que mires la Biblia, que confíes en Dios, que pide que Dios pueda sanarte, que Dios pueda ayudarte. Lo que estés pasando, no lo sé, pero cuando crees en Dios, estás bajo sus alas, estás bajo la protección de un Padre. Él puede sanarte o Él puede no sanarte, y aún de una u otra forma, Él va a ser glorificado. Y cuando Dios es glorificado, vos vas a ser feliz en Él. Aquel creyente dice que todas las cosas, dice la palabra de Dios, le ayudan a bien, que es aquellos que son llamados por Dios conforme a su propósito. Entonces, todas esas ideas equivocadas las podemos sacar de nuestra mente. Nos centramos en la Escritura, nos centramos en la Biblia, y allí realmente nuestro corazón puede descansar en un Dios soberano, en un Dios que ya sea que nos sane o nos deje con la enfermedad. Él es sabio y Él sabe por qué lo hace, y siempre va a ser para el bien de sus hijos. Que Dios te bendiga. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá,
Jesús de